Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro del Seminario Permanente de Investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Hoy comenzamos el tercer eje de este seminario, que se titula Derecho y Sociedad, y en donde en 3 encuentros, vamos a desarrollar los resultados, vamos a mostrar los resultados de proyectos de investigación de la Universidad de El Salvador, 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 1 de la Facultad de Ciencias Sociales, que va a ser el encuentro final a cargo de Pablo Forni. Así que bueno, sin más, para presentarles hoy, que tenemos un invitado que en realidad, más que invitado, es dueño de casa, que es el flamante magíster Juan Bautista González Saborido, quien va a disertar sobre la fundamentación jurídica de las reformas en el sistema previsional argentino, año 2003-2009. Muy brevemente quería recordar que Juan Bautista es abogado por la Universidad de El Salvador, magíster en Ciencia de Legislación, también por esta casa de estudios. Actualmente se desempeña como asesor del Consejo Económico y Social en temas relacionados con comunidad del cuidado y seguridad alimentaria. Es profesor en la asignatura de Derecho Regulatorio de los Mercados y Derecho Comercial 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador y profesor en la Diplomatura de Primera Infancia de la Universidad Católica Argentina. También ha cumplido funciones como profesor invitado en la asignatura de Derecho de la Seguridad Social en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador regular del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de El Salvador y coordinador de este seminario. Hoy, especialmente invitado, nos va a acompañar como comentador para abrir el fuego de las preguntas al expositor, el profesor Patricio Torti Cerchetti, al cual le agradecemos mucho su participación en este seminario. El profesor Torti Cerchetti es secretario de la Fiscalía Federal de Seguridad Social número 1, especialista en Derecho Judicial, diplomado en Seguridad Social y diplomado en Procedimiento Administrativo. Se desempeña como profesor de Derecho de la Seguridad Social y Derecho Constitucional. Actualmente dirige la revista Temas de Derecho Laboral y de Seguridad Social en la editorial RIUS. Bueno, sin más, tiene toda la palabra usted, profesor González Saborido. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación. No solo por la presentación, sino por tu apoyo constante, tu estímulo, tu motivación para que yo realice esta investigación. Así que no solo sos el director del Instituto de Investigación, sino también un gran amigo y un gran compañero. Quiero agradecer también a Patricio Torti Cerchetti por su predisposición para participar de este evento, y a todo el público asistente, a mi amiga Florencia, que siempre también me apoya mucho. Ella es politóloga y especialista también en estos temas, sobre todo de primera infancia, y a amigos que veo acá que son compañeros de la facultad. Quería aclarar, recién les dije, ¿no? En la previa, digamos, hoy justo es el cumpleaños de mi hijo, que se llama como yo, Juan Bautista, cumple 13 años, está con unos amigos acá en casa. Yo estoy en el comedor diario, no tengo un recinto a prueba de bombas. Así que bueno, por ahí se cruza algún grito, algún algo. Si ven que me paro y asesina a un joven, sepan que es por esta razón. No hay otro motivo. Bueno, yo preparé un texto. Este es el informe final de la investigación, como decía, ¿no? Realmente Guillermo me apoyó mucho, él me animó a que presente este proyecto. Lo hice también con la dirección de Eduardo Galvez, que es un metodólogo que me ayudó mucho, porque realmente si hay algo que tienen los temas del sistema previsional es que cuando uno lo quiere ver desde el diseño, ¿no? Lo quiere ver desde la política pública, es que es tanta la cantidad de normas de todo tipo de jerarquía, ¿no es cierto?, que se vuelve a veces inasible, se vuelve muy difícil
de poder abarcar y de poder sistematizar. Y en eso, bueno, quiero agradecer mucho también a Eduardo Gálvez, ¿no? Que si bien no era especialista en el tema, sí fue un gran metodólogo. Bueno, Guillermo, te voy a pedir un favor. Mi idea es exponer 30 minutos, así que te voy a pedir si a los 15 minutos vos me podés interrumpir y avisarme, para que yo, bueno, ahí vaya viendo si tengo que acelerar o no el tema. Lamentablemente, bueno, es un tema que llevó tiempo, la exposición va a tener que ir más que nada a las conclusiones o a las ideas fuerza, a las ideas centrales. Voy a compartir pantalla. Cuando se ve cuando se vea lo que estoy compartiendo, me avisan. ¿Ya está? Bien, gracias. Bueno, este es el informe final, tema la fundamentación jurídica y legislativa de las reformas del sistema previsional argentino del periodo 2003-2009. Como introducción, vamos a empezar definiendo qué es la seguridad social. Bueno, vamos a poner la definición de la Organización Internacional del Trabajo. La seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Siempre se vio, digamos, a la seguridad social como un sistema que justamente protegía frente a lo que se llaman riesgos o contingencias sociales. La doctrina social de la Iglesia ha fundamentado desde la Rerum Novarum, a lo largo de todo el magisterio social, la importancia de este sistema, la importancia de la cobertura frente a la enfermedad, frente al accidente de trabajo, frente a la viudez, a la muerte, y lo ha fundamentado siempre en la dignidad inalienable de la persona humana, en el destino común de los bienes, en los principios de la justicia social y en el principio de la solidaridad. Esto es importante destacar para que veamos, ¿no es cierto?, la importancia, el avance que ha significado, civilizatorio que ha significado un sistema de seguridad social que realmente proteja a todos los ciudadanos frente a las contingencias o riesgos sociales. Muy bien. ¿Cuáles son las razones que motivaron esta investigación? Bueno, vamos a empezar con algunos desafíos que presenta actualmente el sistema previsional. El sistema previsional, ¿no es cierto?, es dentro del sistema de seguridad social aquel que se ocupa de proteger frente al riesgo de vejez, invalidez y muerte, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Y es dentro del sistema de seguridad social, el sistema previsional es el de mayor envergadura, el más importante, y ahora vamos a ver qué desafíos presenta, ¿no? Primero que nada, tiene un gran peso presupuestario. El sistema previsional, por la cantidad de beneficiarios, por su relevancia en la política económica. Por ejemplo, en el presupuesto del año actual, del año 2021, el sistema previsional ocupa el 51,5% del presupuesto, beneficia a 8,6 millones de jubilados y pensionados. Bueno, aquí incluimos también, ¿no?, a los beneficiarios, a los niños beneficiarios de la asignación universal por hijo, que son 4,4 millones de beneficiarios. En total, fíjense la cifra, ¿no? Son 3.981.763 millones de millones, digamos. Es una cifra astronómica lo que insume. Por lo tanto, ya vemos que desde el punto de vista presupuestario y económico tiene una gran relevancia. Es más del 50% del presupuesto nacional. Segundo, tiene problemas de sostenibilidad. En realidad, en general, todos los sistemas de pensiones, todos los sistemas previsionales están con desafíos de sostenibilidad debido a cuestiones demográficas, sociales y económicas. Pero
en Argentina, y podemos decir también en América Latina, este desafío se incrementa por razones sociales y económicas que tienen que ver con el desempleo crónico, con la informalidad laboral, como ahora vamos a ver. Tercero, está en crisis lo que se conoce como el paradigma contributivo. Esto es que el sistema previsional se financie exclusivamente o principalmente con los aportes y contribuciones de los trabajadores. Esta crisis empezó a fines de la década del 70 del siglo XX, hacia 1977, digamos, donde debido, ¿no?, al déficit del sistema provisional, fueron incorporando paulatinamente cada vez más recursos provenientes de rentas generales. Esto significa que fueron incorporando cada vez más impuestos, ¿no es cierto?, para financiar el sistema previsional. Bueno, factores demográficos y laborales. En Latinoamérica, Argentina es uno de los países de avanzado envejecimiento poblacional. Se calcula que para 2050, de mantenerse, ¿no es cierto?, estas tendencias, este crecimiento, este no crecimiento, digamos, o esta tasa de fertilidad, nosotros vamos a tener hacia 2050 una mayor cantidad de población pasiva que población económicamente activa. Sumado a esta cuestión, los cambios en el mundo de trabajo pueden constituir el principal factor explicativo de las dificultades de financiamiento para sistemas basados en cotizaciones. Cuando decimos sistemas basados en cotizaciones, estamos haciendo referencia a sistemas que se financian principalmente con aportes y contribuciones. Vamos a ver ahora el tema de los problemas de empleo. El desempleo, recuerden que Argentina, ¿no es cierto?, tiene arriba del 10% de desempleo actualmente. El desempleo, la emergencia de formas de contratación flexibilizadas, la persistencia de la informalidad laboral, que desde hace más de 20 años siempre está arriba del 30%, actualmente está en el 35%, pero incluso en momentos de gran reactivación económica y de creación de fuentes de trabajo, nunca se pudo bajar la tasa de informalidad laboral del 30%. Todo esto reduce en mayor medida la carga de cotizaciones sobre los empleadores, es decir, que los recursos, los aportes y contribuciones se limitan, se reducen. Después tenemos la universalidad de la cobertura como derecho humano, el aumento de los años de supervivencia, el aumento de la esperanza de vida y la expansión de la cobertura previsional en el marco de una política social en la que los derechos de la vejez comienzan a adquirir una mayor relevancia y se incorporan a los instrumentos internacionales de derechos humanos, también son un desafío. Es decir, hoy la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, todos estos organismos, las Naciones Unidas, todos estos organismos propician, impulsan, ¿no es cierto?, que la tasa de cobertura del sistema provisional llegue al 100%. O sea, es realmente hoy un derecho humano, el derecho jubilatorio, digamos, el derecho a la seguridad social en general. Después está la valorización de las tareas de cuidado. Comienzan a valorarse el aporte del trabajo no remunerado, reproductivo y de cuidado, y la importancia de los ingresos directos para la autonomía de las mujeres, ¿no? Esto lo vemos actualmente con lo que fue el decreto de necesidad de urgencia en el mes de julio de este año, el 475, ¿no es cierto?, que incorpora a las mujeres que no llegan a los 30 años de aportes y servicios que puedan computar un año de servicio por hijo que han tenido, ¿no? Esto es así como un primer hito en la valorización de las tareas de cuidado. Y por último, tenemos la rigidez de la base de financiamiento y
como vimos recién, la expansión de la población beneficiaria. Digamos, cuando hablamos de rigidez en la base de financiamiento, ¿no es cierto?, es que todavía seguimos atados de alguna manera a que el sistema previsional tiene que financiarse con aportes y contribuciones, y actualmente, ¿no es cierto?, el porcentaje de aportes y contribuciones que financia el sistema previsional es de alrededor del 55%. El 45% son rentas generales, es decir, impuesto a las ganancias, impuesto al cheque, impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto al consumo, y durante, ¿no es cierto?, fines de la década de 1990, el año 1997, 1998, 1999, el porcentaje de financiamiento a través de rentas generales superaba el 60% y llegó hasta el 70% inclusive. Esto es importante, ¿no es cierto?, para ver cómo de alguna manera se desdibujó, ¿no es cierto?, esto del paradigma contributivo. Bien, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, jurídico, uno de los grandes problemas que hemos detectado en el sistema previsional es la heterogeneidad y la fragmentación normativa. Es que, claro, el sistema de seguridad social sufrió a lo largo de los últimos 40 años importantes reformas. En 1993 pasó de ser un sistema de reparto público y solidario a ser uno de capitalización de aportes y contribuciones, para pasar luego de 15 años a ser nuevamente un sistema de reparto público, pero con una fuerte asistencia a recursos provenientes de rentas generales, como acabamos de ver. Estos cambios legislativos, por más que se trabajó mucho en el ELPAL, lo que se llama el empalme, ¿no?, en 1993, entre el sistema público y el sistema de capitalización, no obstante eso, no lograron solucionar la excesiva heterogeneidad del sistema, compuesto por más de 177 regímenes especiales y diferenciales. Cuando hablamos dentro de estos 177 regímenes especiales y diferenciales, obviamente incluimos a las cajas provinciales, las transferidas y no las transferidas, los regímenes de la Fuerza de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que son las tareas insalubres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no deja de llamar la atención la cantidad, 177, es todo un número, sumado a una enorme litigiosidad, desde hace décadas ya, y como consecuencia de todo ello, esto genera una grave dilapidación de recursos, subsidios cruzados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sí?, en base a esto, el tema de investigación, el tema de interés fue la evolución del derecho a la seguridad social en Argentina a partir de la crisis del año 2001-2002 hasta el año 2009, desde una perspectiva jurídica y legislativa, ¿no? ¿Por qué ese periodo? Porque en ese periodo, como vamos a ver seguidamente, se produjeron importantes reformas legislativas de carácter estructural del sistema previsional. El problema de investigación, ¿cuál fue? El problema de investigación fue la asistematicidad, la opacidad y fragilidad, tanto jurídica como legislativa del sistema previsional argentino, debido a que la reforma previsional de este periodo produjo cambios estructurales aún vigentes, pero sin explicitar los principios jurídicos rectores del sistema, que son de enorme relevancia para la arquitectura de diseño institucional y para interpretar la lógica del sistema. Esto es lo que vamos a ver seguidamente, ¿no?, digamos, a lo largo de la investigación. ¿Por qué le damos tanta importancia a los principios jurídicos? Ustedes saben que los principios jurídicos no necesariamente tienen que explicitarse, muchas veces se deducen, pero en el diseño, ¿no es cierto?, de un sistema complejo como el previsional, nosotros consideramos que hubiese sido importante su explicitación. Estoy adelantando un poco, pero creo que esto le aporta un poco de claridad. Bueno, ¿qué pasó con la reforma del sistema de capitalización del año 1993? Porque recuerden, en 1993 se reforma el sistema previsional y después nosotros estamos analizando lo que fue la post-crisis del año 2001-2002. Obviamente, esto que vamos a ver ahora está muy simplificado, la cuestión es muchísimo más compleja, pero en lo que a nosotros respecta, los principales
las principales causas del fracaso del sistema de capitalización fueron, primero, un aumento de la tasa de desempleo y de la informalidad laboral. Argentina había sufrido otras crisis, esta no fue la del 2001-2002, la primera crisis, pero durante la década del 90, Argentina empezó a sufrir de manera persistente una tasa de desempleo de 2 dígitos, llegando en épocas de crisis como el 98 y el año 95, llegó hasta el 17%. Y es ahí, no es que no existiera antes, pero es en la década del 90 donde empieza a incrementarse la tasa de informalidad laboral. B, la existencia de un régimen de tipo cambio fijo con el dólar, una especie de caja de conversión, obligó a una política de mejoras en la competitividad basada en la reducción de costos laborales, que incluyó una sucesión de disminuciones en las contribuciones patronales, que erosionó más el financiamiento del sistema. Es decir, se bajaron los aportes y contribuciones para bajar el costo laboral porque Argentina estaba perdiendo competitividad. Era común en aquella época, alguno quizás recuerde, ¿no es cierto?, la demanda, digamos, de los industriales argentinos de que, ¿no es cierto?, para competir, ¿no es cierto?, con los productos importados o para exportar, hacía falta bajar los costos laborales y entre ellos los costos en general, y entre ellos lo que llamaban ellos los costos laborales. Y C, la necesidad de financiar el sistema de reparto público, porque acá lo que pasó es que al optarse, ¿no es cierto?, por el régimen de capitalización, como hizo la mayor parte de los trabajadores, esos recursos dejaron de financiar las jubilaciones y pensiones. Y ahí hubo un desfasaje, que necesitó financiarse con recursos tributarios. Perdón, Juan Bautista, vas 16 minutos. Bueno, todo esto, pese a algunas leyes de solidaridad previsional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, generaron un persistente déficit del sistema de capitalización que hizo que el sistema se vuelva insostenible y que fue en parte la causa, no la única, pero fue en parte la causa de la crisis económica del año 2001-2002. En lo que a nosotros respecta, acá en este periodo, ¿no es cierto?, hubo una fuerte caída en la tasa de cobertura, es decir, la cantidad de población adulta mayor que tenía un beneficio de jubilación o pensión. Fíjense que pasó en 1992 del 80% al 68%. Entonces, después de esta crisis es que viene la reforma legislativa del periodo 2003-2002, que bueno, primero que nada fueron los aumentos de los saberes mínimos, que hicieron crecer en términos reales la jubilación un 62%. Luego vino el plan de inclusión previsional a través de la ley 25.994, que incluyó a 2.600.000 beneficiarios aproximadamente. En octubre del año 2008 se sancionó la ley 26.417 que reinstauró la movilidad previsional de manera automática 2 veces por año, con una fórmula que justamente tenía en cuenta los aumentos salariales y los recursos tributarios. Finalmente, en noviembre de 2008 se sancionó la ley 26.425 que directamente estatizó la CFJP, el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, y pasó a denominarse Sistema Integrado Previsional Argentino, con lo cual incorporó al SIPA a 9.5 millones de afiliados del sistema privado al público, mejorando sustancialmente su financiación. Y acá, perdón, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Quizás en este momento hubiese sido, esto lo vemos, como se dice vulgarmente, con el diario del lunes, ¿no? Lo vemos ahora. Quizás en este momento hubiese sido el momento de renegociar con las provincias la devolución del 15% de la masa coparticipable que las provincias habían cedido en 1993 y 1994 justamente para financiar
justamente cuando se instaura el sistema de capitalización privada para financiar el sistema público. Con esta mejora que implicaba, ¿no es cierto?, la estatización del sistema, quizás ahí era el momento oportuno. Entonces, bueno, como conclusión, se fue instaurando como política pública un nuevo modelo o paradigma previsional, con una lógica claramente inclusiva, pero sin explicitar los principios jurídicos que la regían, y sin evitar la heterogeneidad normativa, las divergencias interpretativas, y sobre todo, ¿no es cierto?, todo esto generó, entre otras cosas, ¿no?, entre otras cosas, un incremento de la litigiosidad previsional. Aclaro que no empezó en este periodo, sino que es un problema de varias décadas atrás, pero la falta de explicitación sí generó un incremento, ¿no?, de la litigiosidad y fallos emblemáticos de la Corte, como el fallo Elif, el fallo, bueno, ahora se me fue el otro que fue importante. Disculpe. Blanco era, ¿no? Badaro, ahí hay un montón. Bueno, y acá, quizás, yo creo que este es el aporte de la investigación, es el marco teórico, es digamos, la teorización que creo yo que puede permitir, yo estoy un poco convencido, pero tengo que admitir que es algo muy preliminar esta conclusión, que puede permitir la sistematización o la visión general, la visión panorámica, digamos, de todo el sistema previsional. ¿Cómo hicimos ese marco teórico? Bueno, obviamente, primero que nada, analizamos qué son los principios jurídicos de las distintas escuelas filosóficas, analizamos las distintas escuelas positivistas, la continental, la escuela analítica anglosajona, y analizamos las escuelas naturalistas, analizamos a John Finnis, que es muy interesante, después analizamos la actualización de esta discusión, sobre todo con esta polémica que hubo entre Hart y Dworkin. Previamente había un gran jurista alemán, Joseph Esser, que también había planteado la importancia de los principios jurídicos en los sistemas normativos, y también analizamos a Robert Alexis, y en base a todo este análisis, obviamente en la investigación lo desarrollamos, ¿no?, los aportes de cada escuela, de cada jurista, pero llegamos a esta conclusión, ¿no?, respecto a los principios jurídicos, ¿no?, que los principios jurídicos, como pilares básicos del edificio del derecho, cumplen una serie de funciones altamente relevantes. Una falta de positivización, es decir, que no estén positivizados, pueden dar lugar a un mal que es el interpretativismo judicial, que puede generar más confusión y fragmentación en el ordenamiento jurídico. ¿Qué queremos decir con esto, no? Que justamente para evitar mayores divergencias interpretativas sobre el sistema previsional, era importante positivizarlo, era importante legislar. Y se le puede asignar a los principios tres grandes funciones en el ordenamiento jurídico. Una función integradora, integra, esto es muy importante en un sistema tan heterogéneo como el sistema previsional, con tanta cantidad de normas. Acá no les dije, pero es importante, ¿no? La ley, uno va a Infolec y pone la ley 24.241 y salta que tuvo 1.152 reformas, entre resoluciones, decretos, modificaciones legislativas. Los principios jurídicos acá cumplirán una gran función integradora. También cumple una función interpretativa, nos da las claves de interpretación, las claves hermenéuticas, la lógica del sistema, y también una función programática o directiva, hacia dónde cuál es el sentido de las futuras reformas. Bueno, acá, bueno, esto fue algo muy interesante, ¿no? El fundamento antropológico de los derechos humanos y el derecho a la seguridad social en particular, porque es muy importante, está legislado, ¿no?, en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, pero es importante clarificar qué significa que es un derecho humano, ¿no?, sobre todo en esta época, ¿no?, de crisis. Hay una crisis con respecto
a los derechos humanos, porque tratados están claros, todo el mundo tiene claro cuál es el elenco de los derechos humanos, pero hay muchos que no se cumplen, y sobre todo los que se conocen como los derechos económicos, sociales y culturales. Hay que ver por qué no se cumplen, o cuál es la crisis, qué es lo que está pasando. Bueno, nos abocamos en la investigación. Esto es una parte realmente a mí, quizás la que más me gusta, pero que la tengo que ver así de manera más esquemática, ¿no? Hay, dentro de la crisis, uno de los problemas es la relativización de la dignidad humana y un relativismo ético, esto de lo que se conoce como en la modernidad predominó la razón instrumental sobre la razón sustancial, y el mismo hombre ya no es el principio, fundamento y fin del ordenamiento jurídico, político y social, sino que se transformó en un instrumento subordinado a la economía, subordinado al paradigma científico-técnico. Después la posmodernidad, y esto, la desfundamentación antropológica, ¿no? Esto de que ya no hay realidad objetiva, sino que todos son narrativas, interpretaciones, distintos puntos de vista, ¿no? Hace que la realidad se vuelva inasible y que no tengamos ningún punto sobre el cual defender la dignidad humana, que es el fundamento de todos los derechos humanos. Bueno, el avance del mercado sobre la vida humana, esto es muy importante en materia de seguridad social, el avance del mercado sobre el sistema de salud, sobre el sistema de seguridad social, que ya se pueda casi encargar un hijo como si fuera un menú a la carta, como, bueno, este es el avance del mercado sobre la vida humana, la crisis del derecho y la erosión de la matriz liberal, que es esto de ver los derechos humanos solamente como un derecho subjetivo, una potestad individual, y perder de vista la noción histórica, cultural y social del hombre, ¿no? Esto hace que los derechos humanos entonces se vean solamente como un reclamo frente a su violación, y que los derechos humanos no sean los principios, ¿no es cierto?, que informen o que nutran las políticas públicas. Bueno, fue importante como marco teórico la perspectiva de derechos, la relación de los derechos humanos con las políticas públicas, ¿no? Desde esta comprensión, ¿no es cierto?, es que advertimos numerosos fundamentos y evidencias acerca de la posibilidad de trazar vínculos y relaciones entre el campo de los derechos humanos y los principios que suelen orientar o guiar las políticas sociales, económicas y estratégicas de desarrollo. Entonces, si la seguridad social es un derecho humano, al considerar la seguridad social como un derecho humano, el eje de las políticas de seguridad social ya no pueden situarse exclusivamente en el mundo del trabajo, sino que debe ampliarse especialmente a los grupos excluidos del mercado de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la realidad que vimos recién, ¿no? La gran tasa de informalidad laboral, la tasa de desempleo, el problema en Argentina y en Latinoamérica en general, pero digamos un problema mundial, es la dificultad que tiene el mercado de trabajo para generar empleo en blanco, estable y de calidad, ¿no es cierto?, para toda la población económicamente activa, grandes dificultades sobre todo para generar empleo en el segmento joven de la población. El eje, ¿no?, de la política pública es la persona humana y ya no exclusivamente el trabajador. Esto es válido, ¿no es cierto?, cuando Argentina tenía una tasa, tenía un pleno empleo, una tasa de desempleo por debajo del 5%, una tasa de pobreza por debajo del 5%, esto hasta mediados de la década del 70, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes no pueden posicionarse en el mercado de trabajo, no se los debe clasificar a partir de esta situación, sino garantizar esferas de protección social, especialmente para el caso de quienes asumen las responsabilidades reproductivas, su mayoría mujeres. Es necesario promover el reconocimiento de dicha responsabilidad como trabajo social útil. Muy importante reconocer la maternidad, las tareas que realiza una madre, en beneficio de todo el conjunto de la sociedad. Pues, bueno, muy importante la relevancia del matiz cooperativo, es decir, que se tome en cuenta que el derecho a la seguridad social es un derecho social, que hay una multitud de beneficiarios, que son una comunidad de beneficiarios, y que los derechos, ¿no es cierto?, están interrelacionados. Por lo tanto, no se puede beneficiar un sector
¿no es cierto?, a un grupo en detrimento de todo el conjunto. Acá es muy importante el principio de la justicia social, el principio de la cooperación, de la solidaridad, para que funcione correctamente el sistema de seguridad social. Muy bien, en base a esto, digamos, ¿cuáles son los principios jurídicos del sistema previsional? ¿Cuál es su jerarquía? Conclusiones preliminares. La consecuencia principal, ¿no es cierto?, es que junto a la universalidad del derecho a la seguridad social, se posiciona fuertemente el principio de la solidaridad, y como que estos serían dentro, ¿no es cierto?, de los principios jurídicos, los dos más importantes, la universalidad del derecho y el principio de solidaridad. Esto, dicho así muy esquemáticamente, pero que hemos desarrollado bastante en el trabajo, nosotros implica un cambio de paradigma, se cambia, ¿no es cierto?, de un paradigma basado, ¿no es cierto?, en el trabajador, a un paradigma universal o ciudadano basado en la dignidad de la persona humana. Con lo cual, nosotros ya lo veníamos viendo, ¿no? Este paradigma contributivo está de alguna manera como deshilachado, como diluido. ¿Y cuáles son entonces los principios jurídicos del sistema provisional? Bueno, estos son, insisto, ¿no?, los principios jurídicos de diseño, de arquitectura del sistema provisional. Estamos enfocándolo desde esta perspectiva. La universalidad en cuanto al acceso y la exigibilidad de un piso mínimo y estable en materia de seguridad social para todos los habitantes, la solidaridad intrageneracional y la distribución de la riqueza en forma horizontal y vertical, contribuyendo a combatir la pobreza y el fortalecimiento de la demanda agregada, el consumo, ¿no?, como política de reactivación de la actividad económica. Comprensividad y suficiencia de las prestaciones, unidad y responsabilidad del Estado, sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo del sistema de seguridad social, y por último el de progresividad en los derechos, que significa que no puede haber restricciones. Una vez que se garantiza un derecho, que se legisla, no puede haber ningún paso atrás. ¿Qué rol cumplen los denominados? Porque jurisprudencialmente, ¿no es cierto?, desde la jurisprudencia de la Corte, se viene sosteniendo desde hace tiempo que hay dos principios que son consustanciales al sistema previsional, que son los principios de proporcionalidad y de sustitutividad del haber previsional. Con esto ya voy terminando. Si bien este es un punto central, ya voy terminando con la exposición. Estos principios, ¿no es cierto?, están relacionados más directamente con el haber, con el monto del haber. La proporcionalidad es que tiene que guardar una proporción con el salario que recibía el jubilado como trabajador activo. Y el principio de sustitutividad es que hay que garantizarle, ¿no es cierto?, el mismo nivel de vida, ¿no es cierto?, que mantenía el jubilado cuando era un trabajador activo. No es que no existen estos principios, ¿no es cierto?, pero los vemos como cuando se interpreta todo el sistema solamente en base a estos principios, vemos que se lo patrimonializa en exceso y se pierde de vista la solidaridad y se pierde de vista la función social del derecho, ¿no? Se ve exclusivamente como un derecho subjetivo, de índole patrimonial, ¿sí?, y que puede llegar a generar distorsiones, ¿no es cierto?, en el diseño de la política pública. Bueno, un tema importante, que solamente lo mencionamos ahora, es la cuestión de, como vimos recién, el envejecimiento poblacional, el invierno demográfico. Argentina, insisto, dentro de Latinoamérica es uno de los países que más envejece. Esto no se traduce en un problema en el corto plazo, en los próximos 5 años, pero sí empieza a tener mucha incidencia en el mediano y largo plazo, y además no solo afecta al sistema previsional, sino que afecta a la productividad del país. Un país, ¿no es cierto?, donde su población económicamente activa empieza a disminuir, no genera en el horizonte, en mediano y largo plazo, una expectativa productiva muy favorable. Voy a cerrar acá con unas citas del Papa Francisco, con respecto a las dificultades que hay, no solo en materia de seguridad social, sino en general,
¿no es cierto?, para pensar en sistemas solidarios, en cooperativos, en este mundo posmoderno. Dice el Papa Francisco. Perdón, acá les había puesto, ¿no? Construir un sistema de seguridad social sólido, inclusivo, con prestaciones dignas y sostenibles en el tiempo, es uno de los desafíos que afronta nuestra época. Para ello son fundamentales la solidaridad, la justicia social, la búsqueda del bien común, en medio de una cultura individualista. Con respecto a esto, dice el Papa Francisco, el hombre y la mujer del mundo posmoderno corren el riesgo permanente de volverse profundamente individualistas, y muchos problemas sociales se relacionan con el inmediatismo egoísta actual, con la crisis de los lazos familiares y sociales, con las dificultades para el reconocimiento del otro. Y hace poco, en el discurso frente a la Organización Internacional del Trabajo, en junio de este año, dijo el Papa: la falta de medidas de protección social frente al impacto del COVID-19 ha provocado un aumento de la pobreza, el desempleo, el subempleo, el incremento de la informalidad del trabajo, el retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Esto es muy grave, el aumento del trabajo infantil. Más grave aún, la vulnerabilidad al tráfico de personas, la inseguridad alimentaria y una mayor exposición a la infección entre poblaciones como los enfermos y los ancianos. ¿Sí? Sobre todo se vio en esta crisis del COVID, que aumentó la tasa de desempleo, la informalidad, todos estos males, ¿no es cierto?, la importancia de los sistemas de seguridad social, no solo el previsional, sino de salud. La falta, ¿no es cierto?, de sistemas sólidos aumentan la pobreza, la inseguridad, todos estos males sociales, sobre todo, generan un aumento de la fragmentación social. Y eso debilita a la sociedad, debilita a los países, debilita a las naciones. Es así, entonces, que el pensamiento social de la Iglesia promueve el carácter solidario que debiese tener todo sistema de seguridad social, destacando la corresponsabilidad de todos, trabajadores, empleadores y el Estado, así como también la solidaridad intergeneracional entre jóvenes y adultos en todas sus direcciones. Para ello es clave pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. El Papa Francisco, bueno, fin, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Bautista. Le damos la palabra a Patricio. Patricio, todo tuyo para tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, el agradecimiento a la universidad por la invitación, el agradecimiento a Juan Bautista por haberme elegido como comentador en esta ocasión. No me quiero robar mucho tiempo, la realidad es que la exposición de Juan Bautista ha sido muy elocuente, lo que a mí en lo cotidiano me toma varias clases en la universidad explicar acerca de la problemática de la seguridad social. Juan Bautista lo hizo en un ratito, más allá que obviamente va a quedar abierto un abanico de preguntas y de interrogantes al respecto. Me permito, en base a lo que me han solicitado que haga en esta oportunidad, hacer un breve comentario a la exposición de Juan Bautista, que muy bien ha hecho, si se quiere, un análisis de avanzada, obviamente, ¿no?, teniendo como parámetro esta idea de lo que es la seguridad social, como un gran sistema que se compromete de alguna forma a el cuidado de todas aquellas contingencias que pueden ir surgiendo a lo largo de la vida de la persona. Es decir, el ser humano a lo largo de su vida está expuesto a innumerables circunstancias que de una forma u otra pueden generar alguna necesidad que debe ser satisfecha. Y ahí es donde empieza a surgir las interrogantes propias de esta rama del derecho, que es el derecho de la seguridad social, y específicamente en los que nos toca charlar el día de hoy, que es el derecho previsional. Y las preguntas de rigor son, bueno, frente a esas necesidades, ¿quién tiene que responder? Si uno analiza y va, si se quiere, al medioevo, la realidad es que el hombre, cuando
solo vivía de sus ingresos, siempre estaba expuesto a que cualquier contingencia lo dejara imposibilitado de trabajar, y frente a esa situación no tenía ingresos ni para él ni para su familia. La respuesta casi inmediata fue el surgimiento de los gremios, fue el surgimiento de las cofradías, y después el aporte de la Iglesia Católica a partir de las instituciones de los famosos montepíos, ¿no? Esos montes de piedad a donde las personas con necesidad acudían, y era la Iglesia entonces la que le brindaba los recursos para salir adelante. Es decir, ya desde casi el origen de lo que es el derecho de la seguridad social queda en evidencia que tiene que tener un pilar fundamental en lo que es la solidaridad, ese principio de la solidaridad que bien señalaba Juan Bautista, que sintéticamente lo podemos entender como la noción de que el que tiene más tiene que colaborar con el que tiene menos. Es decir, el que está en mejor situación tiene que colaborar con aquel que tiene o que padece alguna necesidad. En lo que hace el derecho previsional, por uno u otro motivo, sea por la avanzada edad, sea por circunstancias vinculadas con alguna patología, ese grupo etario normalmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y es cuando más se exige el cuidado no solo propio, ¿sí? Es decir, de ninguna manera uno va a pensar que la persona debe olvidar el principio del ahorro propio, sino que pone en evidencia la necesidad del otro. Es decir, en las situaciones de necesidad es donde más se recalca el deber del otro, ¿sí? De la sociedad, de poder contener a la persona. Como bien señalaba Juan Bautista en lo que ha sido el desarrollo histórico del derecho previsional, nuestro derecho previsional originalmente surgió como un sistema solidario, es decir, estaba basado en el principio de solidaridad, con un contenido muy fuerte desde lo contributivo, es decir, se basaba en aportes del trabajador y contribuciones del empleador, obviamente, y como bien lo explicó en esta charla el expositor, al avanzar en el tiempo la realidad, sobre todo en nuestro país, más allá de que esta realidad se haya replicado en otros estados, puso en jaque este sistema estrictamente contributivo. ¿Por qué? Porque había en algún momento menos población activa, con lo cual había menos trabajo, menos aportes, menos contribuciones, y en paralelo crecía la expectativa de vida de la persona, con la cual esa relación que históricamente era de 7 activos para financiar un pasivo, llegó a un momento de estar 4-1, y hoy por hoy estamos en una relación aproximada de 1 a 1,5. Esto pone en evidencia que el sistema contributivo por sí solo no es suficiente. ¿Cuál ha sido la respuesta? También lo señalaba Juan Bautista. La inyección propia de un sistema impositivo, es decir, la gran mayoría de los impuestos que hoy por hoy nosotros abonamos, pagamos, tienen un porcentaje que está destinado a la cobertura en materia de seguridad social y específicamente en lo que hace al sistema previsional. ¿Cuál es la problemática? Bien se señaló que este sistema, que como les comentaba, originalmente estaba fundado en este pilar de la solidaridad, a partir de la década del 90 se ve afectado por un cambio muy fuerte en lo que era el paradigma, ese típico paradigma de los 90 vinculado con la privatización, vinculado con la noción de que todo lo público era deficitario, vinculado con estar estrictamente apegado a las leyes del mercado y en materia de empleo buscar los costos laborales, que también lo señaló muy bien Juan Bautista. Esto provocó que se rompiera ese esquema propio solidario, que se pasara de un sistema que antes era netamente de reparto a un sistema mixto. Muchos de aquellos que iniciaban su actividad laboral por los 90, ya sea que estaban tentados o bien que efectivamente no tenían opción, se fueron hacia la capitalización. Esa capitalización obviamente provocó esta ruptura del sistema financiero en lo que hace al sistema previsional de reparto, se desfinanció fundamentalmente. Se empezó a observar, como bien señalaba, estos puntos de partida al comienzo de la exposición, vinculado con la necesidad del aumento del presupuesto para financiar el sistema, la problemática vinculada acerca del que el sistema previsional parecía no ser sustentable, es decir, que en algún momento, mirando hacia futuro, no iba a contar con los recursos suficientes. Esto que ya les venía explicando hace unos instantes, de la crisis del sistema contributivo, sumado a la problemática del desempleo,
provocó entonces la necesidad de analizar otras cuestiones. Y en estas cuestiones, y por eso comparto la idea de que este trabajo esté fundamentalmente desarrollado en este periodo histórico 2003-2009, donde parecería que a partir de la crisis del 2001-2002, donde, como uno comúnmente dice, se rompió la burbuja del 1 a 1, ¿sí? Esa burbuja económica del 1 a 1, permitió empezar a rever y replantearse cómo tenía que ser el sistema previsional. Y empezaron así grandes modificaciones. ¿Por qué? Primero porque obviamente eran necesarias, ¿sí? Hoy por hoy, si uno analiza todas las cuestiones en materia de litigiosidad vinculadas con el régimen de capitalización, ex régimen de capitalización, porque ya no existe más, no hay ningún caso en el que alguien que era beneficiario o que estaba en el marco de una FJP hoy quiera volver a ese FJP. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en la práctica de ninguna manera iba a tener iguales o mejores beneficios que en el sistema de reparto, ¿sí? En alguna otra oportunidad se podrá debatir o analizar esta temática. Pero también es cierto que este sistema previsional público de reparto es difícil, no digo de comprender, pero sí de abarcar, ¿sí? Bien señalaba Juan Bautista la cantidad de regímenes y de cajas que están involucradas en lo que es el sistema previsional. Es decir, no hay un único sistema previsional nacional que de alguna forma facilitaría mucho el estudio, sino que por el contrario es muy disperso, y en lo que refiere obviamente a su normativa, hace muy difícil su acabado estudio, ya sea que esto tenga que ver con la autonomía de las provincias, que le permite entonces también tener un sistema previsional propio, ya sea con las particularidades de las tareas, por las cuales exigen, o mejor dicho, existen regímenes diferenciales, ya sea por la particularidad de las personas que realizan esas tareas, y estamos hablando entonces de regímenes especiales. Lo cierto es que el sistema previsional es sumamente amplio, sumamente difícil de terminar de comprender acabadamente, y acá hago un paréntesis, ya planteo una interrogante para Juan Bautista, para que esté atento para después las preguntas. Cabría preguntarse si es viable, es necesario, en el marco de esta idea de reforma previsional, pensar en un código de seguridad social, que en algún momento se planteó, que se estuvo hablando, si era necesario, si convenía, si está bien la unificación, si es mejor que siga este sistema disperso. Lo dejo acá, sigo avanzando con el comentario. Lo cierto es que en este periodo que se centra el trabajo de Juan Bautista, vamos a ver cómo hay un fuerte cambio de paradigma, es decir, ese paradigma que habíamos visto y que se explicó de alguna forma en puntos muy específicos propios de los 90, del 2003 al 2009 va modificándose con una idea de mayor inclusión social, con una idea de mayor contemplación de la situación de vulnerabilidad de las personas, con una idea de esta diversificación entre un sistema privado y un sistema público, con las implicancias que eso tiene, ya lo dijimos, desde la perspectiva del financiamiento, no parece ser el camino ideal, y eso conllevó entonces, allá por el 2008, a la sanción de la ley 26425, que es la que crea este sistema previsional vigente, este famoso SIPA, con todas sus particularidades, con todas sus características, y que nos invita a reflexionar acerca de algunos de los puntos que también señaló Juan Bautista vinculados con los principios, ¿no? Y acá por ahí, más allá de que el principio fundamental sea la solidaridad, otro principio que también hay que analizar y que de alguna forma invita a hacer una nueva formulación a modo de interrogante, un nuevo disparador, es cómo reformar el sistema previsional de manera que éste pueda llegar a ser sustentable. Es decir, uno, en base a lo que vos muy bien expusiste, Juan, y en base a lo que se pudo observar de tu presentación, se veía un fuerte avance, ¿sí? En muchos aspectos se hacía
una mayor universalidad, ¿no? Ese principio de la universalidad que señalaste muy bien, que no es exclusivo de nuestra legislación, de nuestro sistema, sino que parte de otros principios fundamentales que están contenidos sobre todo en tratados internacionales, en diversos instrumentos de la OIT. Esta idea de universalidad que implica, bueno, tratemos de dar la cobertura a la mayor cantidad de personas. ¿Cómo hacemos que eso sea sustentable? Es decir, es el ideal de cubrir a la mayor cantidad de personas. Y en paralelo, el principio de la integralidad, es decir, cubrir la mayor cantidad de contingencias posibles, exige, demanda tener un sistema sustentable, porque uno puede comprometerse a cubrir más contingencias, a cubrir más personas, pero tiene que tener los recursos para poder hacerlo. Habrá que, al momento de reflexionar sobre una posible reforma de este sistema, evaluar cuáles serían los mecanismos para hacer más sustentable el sistema. Y ya para ir finalizando, que seguramente hay mucha gente ávida de hacer preguntas, coincido plenamente en el cierre de tu trabajo, de tu exposición, Juan Bautista, cuando haces hincapié en el principio de la solidaridad. Yo creo que el principio de la solidaridad es no solo el pilar fundamental del derecho a la seguridad social en sentido amplio, pero específicamente del derecho previsional, sino que es también aquel principio que no puede ser modificado, quedó a las claras que la vez o el momento histórico en el cual se rompió esa solidaridad, que fue el surgimiento del sistema de capitalización, de las AFJP y demás, provocó más que una crisis a nivel económico y de financiamiento, no puede faltar, es decir, el principio de solidaridad que implica de alguna manera la participación de todos nosotros como miembros de la sociedad en la previsión, en la seguridad social, no puede faltar. La realidad, y ya para ir promediando el comentario, repito que ha sido muy buena la exposición, más allá de que yo ya tenga leído varios de tus publicaciones, tuve el gusto de sacarlas en mis revistas, con lo cual sé muy bien cuál es tu manera de pensar y comparto plenamente. La realidad es que después de haber escuchado esto, y seguramente lo mismo que el resto del auditorio, habrá muchas preguntas para hacernos en relación a, bueno, qué es lo que nos depara el futuro, qué es lo que debemos hacer y cuáles son las expectativas de mejora dentro de este sistema previsional, con una realidad que puede ser cruda, pero lo cierto es que todos esperamos el día de mañana poder disfrutar de un sistema previsional que de alguna manera nos devuelva lo que a lo largo de nuestra vida activa le hemos estado brindando, ¿sí? Así que bueno, agradezco una vez más a Guillermo por toda la organización y la invitación, a Juan Bautista, y bueno, te cedo la palabra para que responda a las preguntas que surjan. Muchas gracias, Patricio, muy considerado, digamos. Muchísimas gracias. Voy a responderte primero esa pregunta que hiciste, ¿no es cierto?, sobre el tema de la codificación o no, la posibilidad de codificar la seguridad social. Vos viste que está en la Constitución el tema de un código de trabajo y de seguridad social, y hay quienes han trabajado, yo de hecho he trabajado también en alguna medida la posibilidad o no de la codificación. Voy a tratar de sintetizar, digamos, qué significa codificar, porque hay algunos especialistas y autoras de renombre, ¿no es cierto?, que consideran que la seguridad social y el sistema previsional no se pueden codificar, digamos, por la cantidad de regímenes diferenciales, especiales que hay, por esto que señalas vos, el tema de la autonomía de las provincias, digamos, no es un tema, ¿no es cierto?, que se tiene que tratar con demasiada laxitud, digamos, sino que hay que analizarlo seriamente. Primero que nada, cuando uno habla de codificar, tiene que dejar de lado un código decimonónico al estilo de nuestro código civil velezano, digamos, un código que quiera abarcar toda la norma, ¿no? Sino lo que sí quizás es posible, de hecho, cuando se sancionó la ley de reparación histórica, ¿no es cierto?, con la anterior gestión, ¿no?, durante el gobierno del presidente Macri, yo creo que toman una idea que estaba en la ANSES, yo en aquel momento trabajaba en ANSES, que es la posibilidad o la necesidad de
codificar el sistema de seguridad social para darle un orden y organizar toda la heterogeneidad, digamos, ¿no? Perdón. Entonces, no sería un código decimonónico que quiera abarcar toda la realidad, ¿no es cierto? Sino que sería, no sé, hay todo un interesante análisis, ¿no?, de cómo se avanza desde un proceso de codificación decimonónico, después viene el siglo XX, todo un proceso de descodificación, evidentemente un código no abarca toda la realidad y enseguida empieza a haber leyes especiales que lo superan, a los nuevos códigos, digamos, la nueva codificación, ¿no es cierto?, que son los códigos de principios. Bueno, quizás, y esto solamente lo digo realmente, quizás es posible, ¿no es cierto?, establecer un código de seguridad social, hay un modelo, ¿no es cierto?, el Código Iberoamericano de Seguridad Social, que establezca los principios que rigen el sistema, que establezca cuáles son las contingencias a ser cubiertas y cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, que funcione, voy a citar acá a Lorenzetti cuando habló del Código Civil y Comercial, ¿no?, que funcione, ¿no es cierto?, así como el sol en el sistema solar, ¿no es cierto?, como la norma, ¿no es cierto?, que ilumina, la norma que organiza y sobre la cual gira todo el resto, ¿no es cierto?, de los sistemas, y sin quitarle la competencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver, las delegaciones que tiene que haber, ¿no es cierto?, al resto de las autoridades. Obviamente que con respecto a las provincias, que haya un código de seguridad social, tiene que formar parte de algún tipo de pacto federal, tiene que haber una mayor armonización, digamos, ¿no?, con respecto a las provincias, y tiene que haber una mayor coordinación del sistema. Uno de los males que se detectan, ¿no es cierto?, no solo en el sistema previsional, sino en el sistema de seguridad, en el sistema de salud también, es la falta de coordinación, ¿no? Tiene que haber una coordinación. Una tarea política realmente ciclópea, pero bueno, yo creo que sí, que es posible con estas características, ¿no?, que sea un código de principios, que establezcan los derechos y obligaciones y las contingencias a cubrirse, y que funcione, ¿no es cierto?, como clave de interpretación de todo el sistema. Bueno, Patricio, ¿algún comentario más? No, yo la verdad que bueno, quería escuchar en ese sentido la opinión de Juan Bautista, porque la verdad que es un tema muy, muy interesante. Primero pensar la opinión de él, a ver si correspondería o no, y segundo, en qué términos, ¿no? Porque como decís vos, Juan Bautista, es una tarea titánica y muy compleja por lo que representa, la cantidad de normas, la cantidad de jurisdicciones, sí, es muy, muy complicado. Pero bueno, pensándolo en un código de principios, como decís vos, me parece que podría ser una propuesta sumamente, sumamente interesante. Perfecto. ¿Sí, Bautista? Bueno, ¿qué iba a decir? Perdón, cuando se sancionó la ley de reparación histórica, ¿no es cierto?, había un artículo, creo que era el 12, que establecía que se cree una comisión, ¿no es cierto?, para hacer una reforma del sistema previsional, y después dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre todo dentro de la Secretaría de Seguridad Social, se trabajó, ¿no?, con una comisión de fortalecimiento del sistema de seguridad social, ¿no es cierto?, que llegaron a esa conclusión también. Es interesante esa memoria dentro de la Secretaría de Seguridad Social, porque participaron los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores, organismos públicos. No fue algo, digamos, de tinte partidario, ¿no es cierto?, sino que fue algo, participaron representantes de las cajas provinciales, de las cajas de profesionales. Fue un trabajo interesante. No es que se tenga que estar de acuerdo con las conclusiones de esa comisión de fortalecimiento, pero sí creo que es un material muy interesante e insoslayable para una futura reforma. Yo no la, digo, ese trabajo no se puede dejar de lado. Es un trabajo serio y bien hecho. Que excede, insisto, ¿no?, a la ideología o al tinte del gobierno del presidente Macri. Me parece que fue algo de mayor envergadura y hecho con seriedad. Perfecto, Juan Bautista. Bueno, tenemos varias preguntas por el chat, si quieres te las voy leyendo.
Muy en la línea de los comentarios de Patricio. Bueno, Luis del Giovannino dice: Francisco plantea el ingreso básico universal. ¿Cuán lejos estamos de esa posibilidad? Yo te iba a preguntar lo mismo, así que aprovecho a Luis y me acoplo a su pregunta. Yo lo que quiero hacer, gracias por la pregunta, Luis, quiero hacer una distinción, digamos, ¿no es cierto?, con respecto a eso, porque me parece que hay cierta terminología que es similar, pero que dice cosas diferentes. Sí, entiendo bien, ¿no es cierto? Una cosa es el ingreso básico universal, ¿no es cierto?, en realidad es una propuesta que viene del Foro Económico de Davos, que lo que busca es garantizar un ingreso mínimo, más allá de que se trabaje o no se trabaje, y yo lo veo más relacionado no con el derecho y el deber de trabajar, ¿no es cierto?, con la dignidad, la dignificación que produce el trabajo, que es el primer ordenador social, sino con reducir al hombre a ser mero consumidor, es garantizar la capacidad de consumo. Sobre todo en la actualidad, donde vemos que la robótica, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, pueden ser tecnologías que sean aniquiladoras de fuente de trabajo. Entonces, por un lado veo que hay eso, y por otro lado está la propuesta del Papa, que es un salario universal, digamos, ¿no? Que todo el que trabaje tenga protección social, tenga un salario, tenga cobertura de salud y tenga cobertura de jubilación. Me parece que lo que propone el Papa está con esta segunda, digamos, dignificar el trabajo. El que trabaja, una vez, justo en un evento que organizó acá mi querida amiga y compañera María Florencia Álvarez Travieso, fue el gringo Castro, ¿no es cierto?, uno de los presidentes de las organizaciones de desocupados, ¿no es cierto?, y contó algo que fue muy interesante, para mí fue ilustrativo. Él dijo que era un ex trabajador metalúrgico, ¿no es cierto?, hasta que lo despidieron. Trabajaba 8 horas por día, tenía un buen salario, tenía obra social, tenía vacaciones pagas, tenía licencias por enfermedad. 8 horas por día, dije, ¿no?, que trabajaba, hasta que los despidieron y tuvo que salir a ganarse el sustento como cuentapropista. Y ahí trabajaba 15 horas por día, no tenía vacaciones, no tenía obra social, no tenía jubilación, no tenía ningún derecho social. Entonces, me parece que lo que apunta el Papa es que a estos trabajadores, ¿no es cierto?, de la economía informal, ¿no es cierto?, se les pueda garantizar la dignidad, o sea, se los dignifique otorgándole estos derechos. Pero me parece que hay que distinguir con respecto a una propuesta, ¿no es cierto?, que viene más de europea, del Foro de Davos, que lo que busca es decir, bueno, ya va a ser imposible, ¿no es cierto?, generar pleno empleo, generar trabajo para todos, resignémonos, garanticemos ingresos y que tengan capacidad de consumo. Espero a ver si lo claro. Bien, sigo porque tenemos varias. Carlos Gorostegui dice: excelente exposición, muchas gracias. Amén de las reformas legislativas, considero que resulta fundamental gestionar una fuerte política pública para reducir la informalidad laboral. ¿Sería una prioridad en su opinión, en vuestra opinión? Es una prioridad, ¿no es cierto?, que haya realmente una política pública decidida para reducir la informalidad laboral. Pero también hay que reconocer, digamos, porque hay muchos estudios que avalan esto, que el mercado de trabajo, no solo argentino, sino latinoamericano, ¿no es cierto?, tiene cierta déficit, cierta dificultad estructural para generar empleo en blanco y de calidad. Ahí hay varias, digamos, esto ya excede un poco la seguridad social, pero bueno, hay que saber que lo que tiene que ver con la seguridad social está muy relacionado con las políticas de empleo, ¿no es cierto? Si se logra aumentar el empleo de calidad, ¿no es cierto?, mejoran los sistemas de seguridad social. Entonces, bueno, si bien no es mi especialidad, una de las propuestas, ¿no es cierto?, es favorecer las escuelas técnicas, es favorecer las organizaciones, las cooperativas, las mutuales, sobre todo para que los jóvenes
¿no es cierto?, de esa manera puedan acceder a su primer empleo, se puedan capacitar y puedan acceder a un empleo. ¿Se los congeló Juan Bautista? Ya volverá. Todo suyo. ¿Está la conexión? Ahí se te escucha y se te ve bien, Juan Bautista, ¿eh? Ah, bueno, ok. Bueno, no sé hasta dónde se me escuchó, pero bueno, digamos que unificar, por ejemplo, los créditos de las escuelas técnicas, la posibilidad de que los gremios den capacitación y certifiquen esa capacitación, implica también, ¿no es cierto?, una tarea muy ardua porque hay que unificar los distintos programas provinciales también. Pero es algo que hay que hacer, indudablemente. Bueno, ahí tenemos una pregunta justamente de Florencia, que dice cómo se concilia el avance en el reconocimiento previsional por parte del Estado de la contribución que, para toda la sociedad, implica las tareas de cuidado que ejercen las madres al formar a cada hijo, con la promoción por parte del mismo Estado del descarte de esos hijos librados a la sola voluntad de las mujeres. Bueno, hoy justo el Papa Francisco, ¿no es cierto?, en el discurso en la Sala Clementina a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, habló de esto, ¿no?, de lo grave que es que se normalice el aborto, ¿no?, como una política, como y el problema, dice, es la cultura del descarte. Esto de que haya personas que se consideran que son sobrantes, que están de más, y que nos pide a las universidades católicas, a los hospitales públicos, que no normalicemos el tema del aborto. ¿Esto por qué? No es solo una cuestión moral, es una cuestión de política pública. Argentina tiene que incrementar su población. Argentina es el 8º país en extensión territorial, y su población no solo está mal distribuida, sino que es poca. O sea, la política pública de Argentina tiene que ser incrementar su población y redistribuirla de mejor manera. No puede ser la política pública el control de la natalidad, digamos. Y el aborto es parte de una política de control de la natalidad, más allá de la cuestión personal o moral, digo, como política pública, es una incoherencia muy grande. Perfecto. Ahí Luis había hecho un par de comentarios más. Luis, ¿quieres abrir micrófono directamente? Y así... No, para nada. No, simplemente fue algunas cuestiones que uno va pensando en la medida que va respondiendo. Nada que agregar. Muchas gracias. No, muy buena, muy interesante la ponencia de hoy. Muchas gracias, Luis. Perdón, me muteé solo. Y si te parece, Juan Bautista, para cerrar, una última reflexión general de todo lo que fue tu proceso de investigación, que además viene de hace mucho tiempo, que tiene que ver con tu tesis de maestría, con ese proyecto de investigación, y que seguramente vas a seguir. ¿Cómo ves el proceso, no? Porque yo me acuerdo de un comentario al fallo Blanco que hiciste vos de la Corte Suprema, donde mostraste la tensión que existía entre como la política pública que está detrás de la jurisprudencia de la Corte respecto de este tema y el sistema y los principios del sistema y cómo funcionan. ¿Cómo ves ese conflicto, esa tensión? ¿Cómo la ves hacia futuro? Bueno, gracias por la pregunta, Guillermo, porque es muy interesante. Uno de los grandes problemas o de los grandes temas es esta divergencia, ¿no es cierto? La jurisprudencia de la Corte Suprema, al interpretar, ¿no es cierto?, que los principios
de proporcionalidad y de sustitutividad, ¿no es cierto?, son los consustanciales al sistema previsional, está haciendo eso, ¿no? Está subjetivizando y está patrimonializando, ¿no es cierto?, el sistema previsional, mientras que toda la legislación que acabamos de analizar, ¿no es cierto?, busca justamente la universalización del derecho, busca la solidaridad. No es que el principio de sustitutividad y de proporcionalidad no tengan ningún lugar, pero sí, ¿no es cierto?, en base a esta investigación yo puedo decirte, obviamente es algo a debatir y a seguir conversando, pero que no forman parte de los ejes arquitectónicos del sistema. Entonces tenés por un lado una jurisprudencia, ¿no es cierto?, que viene, ¿no es cierto?, de hace largo tiempo atrás, ¿no es cierto?, que va en un sentido diferente, ¿no es cierto?, a la dirección que ha tomado la legislación y la reforma estructural del sistema. Entonces eso genera toda una conflictividad que yo pienso, y esto lo he propuesto, me animo a decirlo porque lo he propuesto, no tuve ninguna suerte, dije, cualquier reforma que se haga del sistema previsional, o sea, cuando se reformó la ley de movilidad, establezcan cuáles son los principios rectores, porque eso iba a ayudar, ¿no es cierto?, a que la Corte interprete correctamente la dirección del sistema previsional, porque es lógico, la Corte se basa en su propia jurisprudencia. Si no hay ninguna ley, ¿no es cierto?, que los explicite, que los positivice, va a seguir fallando de la misma manera. Y no se le puede achacar la responsabilidad a la Corte nada más, sino que hay responsabilidad, veo yo también, de lo que se conoce como poderes políticos, ¿no?, al no explicitar esos principios. Me baso también en una entrevista que en el 2011 le hicieron a aquel entonces al presidente de la Corte, a Lorenzetti, que justamente dijo esto. Bueno, yo me baso en la jurisprudencia que viene, si no leo las leyes y no lo dice, está bien. Se puede, pero deducir los principios diferentes a lo que ya venían resolviendo es como pedir demasiado, me parece a mí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, si les parece, cerramos el encuentro de hoy. Muchas gracias a todos que participaron, a Patricio por participar como comentador, bueno, a Juan Bautista, dueño de casa, pero hoy como expositor, y bueno, a los participantes que siempre nos acompañan, que ya se ha hecho un grupo muy lindo, que venimos trabajando distintos temas, y solo recordarles que el 18 de octubre vamos a tener el penúltimo encuentro de este año, donde dos investigadoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Ségolène Ducruzell y María Quiroga, van a exponer sobre su proyecto de investigación vinculado a las mujeres en situación de vulnerabilidad en un barrio de la provincia de Buenos Aires y las situaciones que se han generado a partir de esa realidad, ¿no? Y con unos hallazgos bastante contraintuitivos y, como siempre en la investigación científica, sorprendentes y enriquecedores. Así que bueno, sin más, les agradezco mucho la participación y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por la paciencia. Muchas gracias. Chao. Chau, chau.